con nosotros. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, yo soy la directora y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba. Y ahora sí, vamos a iniciar con nuestro taller, pero este es un espacio, como bien les comentábamos, que tiene el objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Este es un espacio que se caracteriza por contar con profesionales que tienen una amplia trayectoria, pero además tienen un alto sentido de responsabilidad social y a través de ello es que participan con nosotros de manera voluntaria, martes a martes, para compartir sus conocimientos y brindarnos consejos para poder cuidar nuestra salud y así también mejorar nuestra calidad de vida. Quiero decirles que con mucha satisfacción hemos llegado ya a realizar 176 talleres, donde hemos tenido una gran participación, donde hemos contado con la participación de más de 615.000 personas que se han conectado con nosotros desde los diferentes departamentos, como también del exterior del país. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación, Bolivia y el mundo puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes y bienvenidos a este nuevo taller de la Escuela de Género, donde ya es nuestro taller número 177 y vamos a hablar sobre un tema muy importante referente a los miomas uterinos. Quiero agradecer, como todos los martes, el apoyo que nos brinda Samuel Doria Medina para la realización de todos y cada uno de nuestros talleres. Gracias a su aporte es que ya venimos realizando 177 talleres y también gracias a la participación de todos ustedes. Lamentablemente el día de hoy él no va a poder estar presente, sin embargo les hago llegar un cordial saludo a todos ustedes y esperando también que hoy podamos aprender mucho más acerca de este tema tan importante como es el mioma uterino. Quiero presentarles ahora a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Yandira Tordoya Bejarano. Ella es médico ginecóloga, ecografista y coloposcopista de la Clínica Brasil en Santa Cruz. Ella cuenta además con un diplomado en ecografía abdominal y obstétrica, además de un diplomado en cirugía laparoscópica. Asimismo, cuenta con una especialización en estética regenerativa y funcional en Buenos Aires, Argentina, como también cursos de ecografía transvaginal y cursos de histeroscopía diagnóstica y quirúrgica que lo realizó también en el hermano país de Costa Rica. Actualmente, nuestra invitada, la doctora Yandira Tordoya, trabaja en la Clínica Brasil y también en la Clínica Urbavi del departamento de Santa Cruz. Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yandira Tordoya, por haber aceptado nuestra invitación y también para poder hablar sobre este tema tan importante y brindar los consejos necesarios para que podamos cuidar también nuestra salud, especialmente las mujeres. Así que con este preámbulo les doy la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Tordoya, que nos va a estar hablando sobre este tema tan importante. Quiero mandar un cordial saludo a todos los que ya están conectados con nosotros y pedirles que por favor tomen mucha atención porque el día de hoy vamos a hablar sobre este tema tan importante. Por favor, voy a pedir si me pueden confirmar si la doctora Yandira Tordoya ya estaría conectada con nosotros. Estamos con algunos problemas técnicos, sin embargo, espero que nuestra invitada ya pueda estar conectada con nosotros para poder compartir sus conocimientos con todos nosotros. En este momento estamos solucionando un problema técnico que hemos tenido con nuestra invitada, así que les voy a pedir por favor que nos puedan esperar unos minutitos, pero estoy segura que la espera va a valer la pena porque vamos a aprender mucho acerca de este problema y esta enfermedad que también aqueja a muchas mujeres en nuestro país y también en el mundo entero, ya que tenemos una gran audiencia también en otros países. Estoy segura que va a poder aprender con nosotros
acerca de este tema tan importante. Así que háganos conocer, por favor, mientras nuestra invitada se conecta con nosotros, desde dónde nos escriben para mandar también algunos saluditos y agradecer a todos por ya estar conectados con nosotros. Saludos a la gente que se conecta con nosotros desde, ahí está, desde Paraguay. Vemos a la licenciada Irma Marecos, que está ya conectada con nosotros. También saludamos a la gente que se conecta a los 9 departamentos de nuestro país. Ahora sí, ya tenemos conectada a nuestra invitada del día de hoy. Nuevamente, les repito, ella es la doctora Yandira Tordoya, que nos va a hablar acerca de los miomas en el útero. Así que atentos, por favor, iniciamos. Vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida nuevamente a la Escuela de Género. Adelante, por favor, la escuchamos. Estamos muy agradecidos por tenerla con nosotros para poder hablar sobre este tema tan importante. Adelante, por favor. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Disculpen por la tardanza, no podía ingresar por la computadora, pero gracias por estar allí esperando esta charla que es muy importante, que conozca la población, ya que es un tema de mucho interés para la mujer, porque es una patología muy frecuente en las mujeres. Perfecto, doctora. Muy buenas tardes. Bienvenida nuevamente. Y como le decía, iniciamos, por favor. Tenemos una gran audiencia el día de hoy interesada en saber un poquito más acerca de este tema tan importante. Así que voy a pedir, por favor, que podamos compartir las diapositivas para poder iniciar este taller. Adelante, por favor, doctora. Bueno, eh, buenas noches nuevamente para todos. Gracias por estar conectados. Empecemos a hablar, ¿no?, sobre la miomatosis uterina. Siguiente, por favor. Antes de hablar sobre el tema en sí, quería hablar un poquito sobre la anatomía de los genitales femeninos. Existen los genitales femeninos se clasifican en dos, ¿no? Los genitales externos y los genitales internos. Los genitales externos están constituidos por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el capuchón del clítoris, el monte de Venus, que es donde se encuentra el vello púbico, y en los genitales internos están constituidos por la vagina, el útero, las trompas de falopio, o también llamado cuernos, que se encuentran ubicados a ambos lados del útero, y los ovarios, que también son dos, están ubicados igual a cada lado del útero. Siguiente, por favor. Eh, ya, ahora hablando específicamente del útero, vamos a decir que el útero está ubicado en la cavidad pelviana, está entre la vejiga y el recto, se encuentra situado detrás de la vejiga y delante del recto, ¿no? Tiene una posición normalmente de anteversión, tiene una forma piriforme, en forma de pera aplanada de adelante hacia atrás, pesa aproximadamente entre 40 y 50 gramos en nulíparas, es decir, en pacientes que nunca han tenido hijos, y en multíparas aumenta este peso mayor a 70 gramos. Multíparas quiere decir pacientes que han tenido muchos hijos. El tamaño del útero varía según la edad de la mujer. En la edad adulta mide aproximadamente 7.5 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de adelante hacia atrás. Este tamaño también varía en las multíparas, puede ser mayor el tamaño y también disminuye el tamaño en la menopausia. El útero lo podemos dividir en diferentes partes. El fondo uterino, que es la parte superior del útero, el cuerpo uterino es la parte media y el cérvix uterino, ¿no? O cuello también denominado.
cuello uterino. Tiene una cara anterior, una cara posterior, tiene 3 capas, tiene una capa interna que es el endometrio, es lo que se descama durante la menstruación, tiene una capa media o muscular, denominado miometrio, y tiene una capa externa, que es la serosa, que recubre todo el útero, o también denominada peritoneo visceral. Bueno, el útero también se puede situar en diferentes posiciones. La más frecuente, como vemos en la imagen derecha, es la posición de anteversión, que el útero está inclinado un poquito hacia adelante. Pero también existen otro tipo de posiciones del útero. Está el útero en retroversión, que es cuando el útero está inclinado un poco hacia atrás. Está el útero en retroversoflexión, que es cuando el útero está, aparte de estar inclinado hacia atrás, está flexionado, forma como una S. Pero también no están en las imágenes, pero también existe el útero en anteversoflexión, que es el útero que además que está inclinado hacia adelante, está flexionado, formando como un 2. Y también está el útero en medioversión, que es el útero que se encuentra bien en medio entre la vejiga y el recto. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí, sabiendo todas las partes del útero, o también conocido como matriz, ¿no? Algunas personas lo conocen como matriz. Vamos a hablar sobre los miomas, ¿no? La definición de mioma también es conocido como leiomioma, fibromioma, fibromas, leiomiofibromas. Todas estas denominaciones son correctas, ¿no? Todas significan lo mismo. Los miomas son tumores benignos muy frecuentes del aparato reproductor femenino, ¿no? Que derivan del músculo liso. En muchas ocasiones son tumores asintomáticos, un 20 a 40%. Generalmente se dice que la mitad de las mujeres en la edad fértil va a producir miomas en algún momento de su vida. Y de estas mujeres que presentan miomas, la mitad de ellas son asintomáticas, pueden ser asintomáticas. Pero en ocasiones, el resto que producen síntomas, el síntoma más frecuente que producen son alteraciones menstruales, hipermenorreas, que son menstruaciones abundantes, y hemorragias intermenstruales, eh, aparte de dolor abdominal y síntomas de compresión, ¿no? Depende del tamaño del útero. Hay miomas que crecen mucho, entonces provocan un síntoma de compresión. Si el mioma se encuentra situado adelante en la cara anterior del útero y es muy grande, puede comprimir la vejiga. Si es muy grande y está colocado hacia atrás, puede comprimir el colon. Eh, los miomas tienen diferentes tamaños. Puede ser muy pequeño, desde 5 milímetros, o ser muy grande, hasta 20 centímetros, incluso más grande. Y muy importante que sepan que son tumores que no malignizan, son tumores benignos, como dice al inicio. La definición de miomas es que son tumores benignos. Siguiente, por favor. Hablando de la etiología, se desconoce exactamente por qué se forman los miomas, ¿no? Pero se sabe que derivan del músculo liso uterino. Como habíamos dicho, el, eh, el músculo es la parte media del útero, ¿no? Entonces, derivan de este músculo liso del útero. Son tumores benignos, ricos en matriz extracelular, y derivan de los miocitos presentes en el miometrio. Los miocitos son las células del miometrio. Se dice que desde finales de los años 60 se admite el origen clonal de los miomas, que quiere decir que proceden de un único miocito, que esa célula del músculo uterino se muta, por así decirlo, ¿no? Sufre una mutación somática que va a favorecer la proliferación. No es conocida con exactitud, eh,
No se sabe si el simple hecho de sufrir esta dicha alteración es suficiente para desarrollar en un futuro un mioma, o si además se necesitan otros factores genéticos que favorezcan su proliferación de este miocito mutado. Eh, También se ha investigado que tiene relación, mucha relación, el aumento de los miomas con las hormonas del ciclo menstrual, específicamente los estrógenos y la progesterona, ¿no? Que influyen activamente en el crecimiento de los miomas, por lo tanto se desarrollan en la vida fértil. Siguiente, por favor. También existen factores de riesgo. Hay varios factores de riesgo para padecer de miomas. Hay mayor incidencia entre los 35 y 45 años, ¿no? En la mujer adulta. Otro factor de riesgo es la nuliparidad, pacientes que nunca han tenido hijos, ya que están más expuestas a los estrógenos. También se ha descrito que otro factor de riesgo sufren las mujeres afroamericanas en comparación a las de raza blanca. Otro factor de riesgo es la obesidad y el sobrepeso. Otro factor de riesgo es la exposición a estrógenos, ¿no? La menarca temprana, quiere decir las adolescentes que han tenido su primera menstruación a edad muy temprana, muy precoz, pacientes en la menopausia tardía, que les viene la menopausia ya de forma muy tardía, arriba de los 50 años. Y también se dice que puede haber un antecedente familiar de primer grado, ya sea la mamá, ¿no? Es en primer grado. Si la mamá padece de miomas, podría ser que alguna de sus hijas pueda padecer de miomas. También se lo ha relacionado con el síndrome de ovario poliquístico. Siguiente, por favor. Existen también factores protectores a que aparezcan los miomas o a que aumenten de tamaño, ¿no? Un factor protector se dice que es el tabaquismo, ya sea actual o pasado, ya que la nicotina alteraría el metabolismo de los estrógenos, disminuyendo así los niveles de estrógeno activo. Otro factor protector sería la multiparidad, pacientes que han tenido muchos hijos, ya que estas pacientes eh, no han tenido a lo largo de su edad reproductiva tanto estrógeno circulante, ¿no? Debido al embarazo. Otro factor protector sería la menopausia, ¿no? Las pacientes en la menopausia ya tienen una falta de estrógeno circulante, lo cual ayuda a disminuir el tamaño de mioma. Entonces, las pacientes menopáusicas que han tenido miomas, que se han diagnosticado con miomas antes de la menopausia, eh, cuando una vez llega la menopausia y se hacen un control, se puede evidenciar que estos miomas ya no crecen, ¿no? Se mantienen o se pueden achicar, ¿no? Debido a la calcificación del mioma. Siguiente, por favor. Hay una clasificación de la FIGO. ¿Qué es la FIGO? Es la Federación Internacional de Ginecobstetras. La FIGO clasifica los miomas en 4. Depende de su localización y dirección de crecimiento. Están los miomas submucosos, los intramurales, los subserosos y los pediculados. Los miomas submucosos son los que se encuentran dentro de la cavidad uterina, ¿no? En el endometrio. Los miomas intramurales son los que se encuentran en el miometrio, en la capa media del útero. Los miomas subserosos son los que se encuentran en la capa externa, la serosa que habíamos dicho del útero. Y también están los pediculados, que los pediculados pueden ser subserosos o submucosos, depende de su localización. Pediculados quiere decir que tienen como un pedículo que los une, están como sueltos, pero unidos por un pedículo hacia el útero, ¿no? Ahí en la imagen vemos todas las formas de presentación de los miomas. Eh, Como ya había dicho, los miomas inician en el músculo del útero
y protruyen, ya sea hacia adentro de la cavidad uterina o hacia afuera de la cavidad uterina. Siguiente, por favor. También se clasifican en cuanto, aparte de la localización, también a su frecuencia. Vemos que los intramurales son los más frecuentes, ¿no? Un 60-70%. Los intramurales son los que están en la capa media del útero. Los submucosos, que son los que están en la capa interna del útero, tienen una frecuencia del 15 al 25%. Estos sí son los que presentan más síntomas, sobre todo hemorragias anormales. Después están los subserosos en tercer lugar, de frecuencia, ¿no? El 10 al 15% de su frecuencia. Estos generalmente provocan pocos síntomas, a no ser que el mioma sea muy grande de tamaño, que hace que compriman los órganos en contacto, ¿no? con el mioma. Y están también los miomas cervicales, 8%. Los miomas cervicales son los que se encuentran en el cérvix del útero o en el cuello del útero. También están los pediculados en menor frecuencia y los que son menos frecuentes, que casi no se evidencian mucho de estos miomas, son los denominados parásitos, que son miomas subserosos pediculados, que están en la capa externa y con un pedículo, ¿no? Que reciben nutrición de su tejido cercano al que está a contacto. Incluso se pueden desprender. Ese pedículo puede desprenderse y el mioma se alimenta de su órgano en contacto. También con una menor frecuencia están los intraligamentarios, que son miomas que se ubican en el ligamento ancho del útero, ¿no? Es un ligamento de sostén del útero, pero son muy infrecuentes. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de las características del mioma. Macroscópicamente, así, a simple vista, cuando se retira un mioma, cuando se extirpa un mioma, se ve que son tumores blancos, nacarados, firmes, duros, encapsulados y con un plano de disección claro, eh, separados del miometrio por una fina capa de tejido conjuntivo. Y microscópicamente, como vemos en esa imagen a la derecha, muestra manojos de células musculares lisas con escaso tejido conectivo laxo y vascularización sanguínea, ¿no? Los miomas eh, no tienen vascularización escasa dentro del mioma. Tienen mayor vascularización alrededor del mioma. Siguiente, por favor. Ahora hablemos sobre cada uno de estos miomas, los más frecuentes, ¿no? Los miomas subserosos, que son los que están en la serosa del útero, están en la parte externa, eh, también, como ya había dicho, denominados también peritoneo visceral, pueden alcanzar un gran tamaño, ¿no? Pueden ser muy grandes, que al comprimir, al ser tan grandes y comprimir hacia la vejiga, apretan la vejiga, pueden dar síntomas de dificultad para miccionar, polaquiuria, que orinas muy frecuentes, urgencia miccional, puede haber un vaciamiento de la vejiga incompleto. Esto puede ocasionar problemas también en los riñones, puede haber una hidronefrosis, una obstrucción de los uréteres. Y si se encuentran situados en la cara posterior del útero y son muy grandes de tamaño, pueden dar síntomas compresivos en el colon y dar síntomas de estreñimiento, de dificultad para defecar. Ahí en la imagen podemos ver en la parte izquierda una ecografía de un mioma subseroso. Vemos, ¿no? El útero ahí arriba y abajo el mioma subseroso, ¿no? Es bien característico, se diferencia, es bien circular y se diferencia de la capa muscular del útero. Y en la imagen derecha vemos también un mioma subseroso, pero ya en una cirugía, ¿no? En una cirugía laparoscópica
así se ve un mioma subseroso. Siguiente, por favor. Ahora, los miomas intramurales, como habíamos dicho, son los más frecuentes, ¿no? Porque el mioma inicia en el músculo del útero, ¿no? Y proliferan, ¿no? Eh, estos miomas tienen poca sintomatología y se pueden ver ahí en la ecografía, en esa imagen ecográfica con Doppler. El Doppler es un tipo de ecografía donde se puede valorar la vascularización de la masa que se logra visualizar para así descartar, ¿no?, de un tumor maligno, porque como ya había dicho, el mioma no tiene vascularización, no es rico en vascularización interna, entonces al ponerle la ecografía Doppler no va a aparecer los colores del rojo y el azul dentro del mioma, ¿no? Aparece externamente. Siguiente, por favor. Los miomas intramural, submucosos, perdón, eh, son los que ya había dicho, ¿no? Dan más síntomas. Estos eh, hacen una protrusión en mayor o menor medida en el endometrio hacia la cavidad uterina. Son los que producen mayores síntomas de sangrados, de hemorragias, de sangrados entre menstruaciones. Además de la clasificación de la FIGO que hace de los miomas, en general hay otra clasificación solo de los miomas submucosos, ¿no? Más detallada, que son el tipo 0, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 0 es el mioma que está situado en su totalidad en el interior de la cavidad uterina, o sea que todo el mioma submucoso ocupa toda la cavidad uterina. El tipo 1 es el mioma que tiene una extensión intramural menor del 50%, ¿no? Ocupa menos del 50%, se encuentra menos del 50% el mioma dentro del músculo uterino, ¿no? El tipo 2 es donde hay una extensión intramural del mioma mayor al 50%, ¿no? El mioma, la mayor parte del mioma se encuentra dentro del músculo del útero. Como vemos en la ecografía de la imagen, ese sería un mioma submucoso de tipo 2, ¿no? Porque mayormente está el mioma ocupando el miometrio. Y en la cavidad, en la imagen, perdón, de abajo, vemos un mioma submucoso visualizado a través de histeroscopía, ¿no? La histeroscopía es un método de diagnóstico también, donde se introduce una camarita a través de la vagina que llega a la cavidad uterina y se puede visualizar de forma directa la cavidad uterina y así ver, ¿no? Si es mioma o si es alguna otra afección, como los pólipos también, que son confundidos los pólipos con los miomas. Siguiente, por favor. Eh, los miomas pediculados pueden aparecer dentro o fuera de la cavidad uterina, como ya les había dicho también. Se diferencian porque crecen a través del tallo o pedículo que los conecta al útero. Estos pueden causar presión sobre otros órganos vecinos y síntomas como dolor abdominal o dolor pélvico, que en caso de que se produzca una torsión pueden ocasionar un dolor intenso, ¿no? Al estar sueltos por el peristaltismo de los intestinos, los movimientos, hace que este mioma se vaya rotando, haya una torsión y haya un intenso dolor. En la imagen en la izquierda vemos, ¿no?, en la ecografía donde se observa los miomas pediculados y una tomografía también, ¿no? Ahí se observa más claramente en una tomografía el mioma. Y en la imagen derecha vemos también los miomas pediculados mediante una cirugía laparoscópica. Siguiente, por favor. En esta imagen es la puse para que observen mejor, que es una imagen
bien exagerada, por así decirlo, de los miomas. Ahí pueden distinguir, ¿no? La localización de cada mioma, ¿no? Está arriba, ¿no? El subseroso pediculado, están los subserosos, que hay uno que está en localización del fondo uterino, el otro que está obstruyendo la entrada de una trompa. Está también el intramural, hay en la cara anterior, en la cara posterior. Hay un submucoso pediculado, el que está dentro de la cavidad uterina. También vemos un mioma intraligamentario y un mioma cervical. Y ese otro, el que se ve abajo, en la cavidad vaginal, es un mioma pediculado, también denominado mioma parido, que quiere decir que es tan largo el pedículo que hace que el mioma caiga, ¿no? Y hace que dilate el cervix, el cuello uterino, y se expulse, ¿no? A través a la vagina, ¿no? Esto produce también intenso dolor en la mujer. Eso denomina mioma parido. Siguiente, por favor. Estos miomas también producen alteraciones degenerativas. Eh, se puede producir una necrosis secundaria a una isquemia. Como no hay mucha irrigación en el mioma, se produce una isquemia, ¿no? Por ausencia de irrigación, provocando así una necrosis que está sustituido por elementos degenerativos. Son poco frecuentes y difíciles de diagnosticar por imágenes, ¿no? Generalmente su diagnóstico se realiza mediante estudio histológico cuando ya se ha retirado el mioma y se lo manda a estudio patológico. Ya el patólogo es el que nos da el diagnóstico definitivo, ¿no? ¿Qué tipo de mioma es? Si realmente es un mioma. Existen varias formas de degeneraciones. La más frecuente es la hialinización, como se ve en la imagen. Es un mioma que se llena de colágeno, este es el más frecuente. Luego está la degeneración quística, está la degeneración grasa, que es frecuente en pacientes obesas. Está la necrosis, propiamente dicha. El mioma calcificado, que es un mioma que se encoge. Generalmente ocurre en las mujeres menopáusicas, ¿no? Ahí en la imagen del medio vemos una radiografía de un mioma calcificado. Se observa el mioma bien blanco, ¿no? Y en la imagen de la derecha vemos una degeneración roja, se llama. Esto ocurre en las mujeres embarazadas. Hay una necrosis del mioma central y por afuera, por alrededor, se pone rojo. Esto puede producir intenso dolor también en las mujeres embarazadas. Siguiente, por favor. Ahora hablando de la clínica. Como ya lo había dicho, la mitad de las mujeres con mioma son asintomáticas, quiere decir que no presentan síntomas. Y estas pacientes pueden saber que tienen algún mioma si van a algún control de rutina ginecológico y, y como generalmente se les pide en sus controles ginecológicos una ecografía transvaginal, ahí se los puede diagnosticar. Eh, o pacientes que no pueden embarazarse y van a su control para ver la causa de por qué no pueden embarazarse, también ahí se puede descubrir que presentan mioma, ¿no? En estas pacientes asintomáticas. Luego está la hipermenorrea. La hipermenorrea que aparece en un 62%. Esta hipermenorrea es a causa generalmente de los miomas submucosos. La hipermenorrea es el aumento de sangrado durante la menstruación, ¿no? En forma de una regla abundante. O también puede producirse sangrados intermenstruales, es decir, entre una menstruación y otra. A consecuencia de esta hemorragia puede haber
una anemia, ¿no? Si la paciente sangra mucho, ya eso puede condicionar a que la paciente tenga anemia, ¿no? Y la clínica de una anemia va a ser piel pálida, mucosas pálidas, mareos, dolores de cabeza, ¿no? Debilitamiento, sueño, cansancio. Eh, También está el dolor pélvico agudo, el agudo por torsión, como ya lo había comentado, por una torsión del mioma, generalmente del pediculado. Puede haber dolor pélvico agudo por una dilatación cervical. Cuando hay un mioma parido, puede haber dolor agudo por una degeneración del mioma o por compresión venosa. El dolor pélvico crónico puede ocurrir en pacientes que presentan dismenorrea, quiere decir pacientes que tienen dolores durante las menstruaciones. Hay mujeres que creen que tener dolor durante la menstruación es normal. Dicen, yo siempre tuve dolor intenso cuando me viene mi menstruación. Y eso puede ser que no sea algo normal, ¿no? Y eso se transforma en un dolor pélvico crónico, porque la paciente presenta de muchos años dolor durante la menstruación, dolor intenso. Otro síntoma es la dispareunia. La dispareunia es el dolor al tener relaciones sexuales, que hay mujeres también que creen que a veces es normal que les duela eh, el bajo vientre al tener relaciones sexuales. También están los síntomas de compresión, que depende de la localización y del tamaño, como ya les había comentado antes, que comprimen la vejiga y el colon. Y un aumento de volumen abdominal, ¿no? Pues el mioma puede ser muy grande, que las pacientes se les bomba el abdomen, que pueden estar paradas y no diferenciarse que tienen masa, que está crecido el útero, pero al acostarse, ahí se puede ver, ¿no? Se puede diferenciar que el útero está crecido, que el útero, como ya habíamos dicho, es bien pequeño, ¿no? Mide aproximadamente 7 centímetros, entonces no es palpable mediante palpación abdominal, no se palpa el útero. Y si hay un mioma muy grande, puede dar la sospecha de un embarazo. Entonces, eso hay que hacer, ¿no? El diagnóstico definitivo mediante ecografía, ¿no? Si se trata de un embarazo o de un mioma gigante. Siguiente, por favor. También hay complicaciones, algunas complicaciones de padecer de mioma, ¿no? Una complicación sería una metrorragia postparto. Estas hemorragias que ocurren después de tener un parto pueden ser consecuencia de miomas de gran tamaño, ¿no? Miomas muy grandes, que esto hace que impida la retracción uterina, ¿no? Que no haya esa contracción uterina normal que tiene que haber después de un parto para parar la hemorragia. Entonces, al no haber esa contracción uterina normal, hay hemorragia, la paciente sangra mucho. Otra complicación puede ser la infertilidad, que no es muy frecuente, en un 3%, pero el mioma puede impedir la fecundación o la implantación debido a su localización en el útero, ¿no? Generalmente por una obstrucción en las trompas, ¿no? Si el mioma se encuentra ubicado justo en las trompas o donde inicia las trompas o en los miomas submucosos, ¿no? Porque producen una alteración de la anatomía normal. Otra complicación puede ser una distosia de presentación fetal. Pacientes que tienen miomas muy grandes, generalmente en el istmo, que es como la concavidad que hace el útero, como el cuellito del útero, ese es el istmo. Cuando hay miomas en esta localización, puede haber presentaciones en el bebé, en el feto, anómalas como presentación podálica o de nalgas o situación transversa. El 20% de los miomas crecen durante el embarazo y regresan a la normalidad tras el parto, ¿no? Es frecuente la degeneración o necrosis durante el embarazo. Generalmente aumentan de tamaño en el primer trimestre del embarazo. Luego, para el crecimiento en el segundo trimestre y puede ser que otra vez vuelvan a aumentar un poco en el tercer trimestre.
Eh, Pueden aumentar el riesgo de aborto también, los miomas, cuando deforman la morfología de la cavidad. Cuando el mioma es muy grande y se encuentra dentro de la cavidad, en vasos o mucosos, ahí no puede aumentar el riesgo de aborto porque no, no puede ocurrir la implantación, ¿no? La implantación del embrión. También puede ser que haya partos pretérminos o prematuros debido a la deformidad del útero, lo mismo. Eh, Puede haber también problemas en el parto en función a su localización del mioma. Puede haber dificultad, ¿no? Depende de dónde esté el mioma y depende del tamaño del mioma. Puede haber dificultad para tener un parto normal, porque no hay una buena contracción uterina. Entonces, los músculos uterinos hacen, mediante la contracción, que se expulse el feto. Entonces, esto puede complicar, ¿no? El trabajo de parto. También puede ser que se presenten placentas previas eh, por la localización de los miomas, hace que la placenta busque un mejor lugar donde haya mejor irrigación y se pueden este, insertar, ¿no? En la parte baja del útero. Siguiente, por favor. Ya, ¿cómo hacemos el diagnóstico de los miomas? Primeramente, se hace una anamnesis. Mediante una anamnesis podemos sospechar ya, ¿no? De un mioma. Luego se hace el examen físico. El examen físico, donde hacemos una palpación bimanual, quiere decir con una mano hacemos la palpación mediante la vagina del cuello uterino y con la otra mano sobre el abdomen. Así podemos palpar irregularidades del cuello uterino o masas palpables. Generalmente las masas de los miomas son fijas. Uno mueve el útero y la masa se mueve con el útero. Si hay alguna otra masa de los anexos, de los ovarios, esas masas son móviles, se movilizan diferente al útero. Eh, También podemos, mediante el examen físico, ver miomas paridos, bajo especuloscopía, vemos directamente si hay salida de un mioma por el cuello uterino. Eh, Otra forma de diagnosticar, la más frecuente, es la ecografía transvaginal, porque la ecografía transvaginal la tenemos en todos los hospitales, en la mayoría de los centros médicos, entonces es de muy fácil acceso y es bastante, o sea, se puede diagnosticar muy bien un mioma a través de una ecografía transvaginal. Después está la histeroscopía diagnóstica. La histeroscopía diagnóstica que no todos los hospitales lo tienen. Esto es una camarita que se introduce, como lo había dicho antes, para visualizar por dentro la cavidad uterina. Es de difícil acceso, ya que generalmente se hace de forma privada y tiene alto costo, y por eso la mayoría de las mujeres no se les puede realizar. Después está la histerosalpingografía, que esto también es bajo ecografía, se introduce eh, un líquido en el útero y se puede visualizar también mejor la forma y la cantidad de miomas que hayan. Luego está la tomografía. En la tomografía también se puede utilizar en casos de sospecha o de duda de algún tumor maligno. Podemos visualizar mucho mejor la forma, el tamaño, igual con una resonancia magnética, pero la resonancia magnética es muy costosa, ¿no? Entonces, el diagnóstico, perdón, se lo puede hacer mediante el examen físico, anamnesis, una ecografía transvaginal normal o una ecografía transvaginal Doppler. Siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento es diferente de acuerdo a cada paciente, a cada caso, a cada forma de mioma, ¿no? Hay variedad de tratamientos. Está el farmacológico, el quirúrgico y el conservador.
el farmacológico mediante AINES, que son antiinflamatorios no esteroideos, que se pueden dar en las pacientes que tienen mucho dolor. El más frecuente es el ácido mefenámico, que se puede dar, lo ideal es que se dé 2 días antes de iniciar la menstruación y hasta 5 días, ¿no? Para evitar sangrados abundantes y dolor intenso. Después están los dispositivos intrauterinos hormonales, el más frecuente, el más conocido, la Mirena, que son dispositivos que eliminan cierta cantidad de, de hormonas, ¿no? El levonorgestrel. Esto hace que pare el sangrado también. Cuando hay pacientes con sangrados abundantes, se puede controlar el sangrado. Luego están los anticonceptivos orales. Hay diferentes tipos de anticonceptivos orales. Están los eh, antiprogestágenos, como la mifepristona, el modulador del receptor de progesterona, como el acetato de lipristal, los esteroides andrógenos, como el danazol. Hay muchos tipos de anticonceptivos que se pueden dar. Eh, no todos son el ideal para cualquier paciente. Generalmente sí, estos se dan para controlar la hemorragia, para parar el sangrado y para así preparar mejor a la paciente para una posterior cirugía, ¿no? Algunos sí pueden producir un pequeño una pequeña disminución del mioma, pero no lo desaparece por completo, ¿no? El mioma no desaparece por completo nunca. Puede reducir su tamaño, pero no desaparecer. Después están los tratamientos quirúrgicos. En los tratamientos quirúrgicos está la miomectomía, que solamente es la resección del mioma. Esto se lo puede realizar mediante cirugía laparoscópica, ¿no? Que donde se introduce una camarita por el abdomen. Es una cirugía mínimamente invasiva, de rápida recuperación, de menor sangrado. Esto sí siempre depende del tamaño y de la localización también del mioma. Este tipo de cirugía se hacen en pacientes que presentan miomas subserosos y que no son de gran tamaño, ¿no? Hasta 8 centímetros más o menos se podría realizar una cirugía laparoscópica. Luego está la miomectomía por histeroscopía quirúrgica, ¿no? La histeroscopía quirúrgica se utiliza en los miomas submucosos, pero que también tienen que ser de pequeño tamaño, ¿no? Porque en la histeroscopía quirúrgica lo que hacemos mediante la camarita es resección de ese mioma y tiene que ser un médico bien capacitado, ya que, como sabemos, el útero tiene una capa bien delgada, entonces se puede perforar el útero. Se realiza en miomas bien pequeños en la cavidad interna del útero. Después está la laparotomía. La laparotomía, que es ya una cirugía abdominal abierta. Esto se realiza en miomas ya de gran tamaño. Luego está la cirugía, la histerectomía, que la histerectomía es el retiro del útero, ¿no? Se saca todo el útero. Eh, Esto depende igual de cada paciente, ¿no? Eh, si la paciente ha hecho tratamiento vía oral y no ha cedido la hemorragia, ya tienes anemia severa, ya no pueden, tienen dolor intenso, no pueden realizar sus actividades cotidianas de forma normal, ¿no? Se hace ya una histerectomía. En mujeres también se evalúa, ¿no? La edad. Ya la paciente ya tiene una pareja satisfecha, no quiere tener más hijos, se puede considerar una histerectomía. Esta se puede realizar mediante cirugía laparoscópica también, eh, mediante histerectomía vaginal. También esta histerectomía igual hay que valorar, depende del tamaño del útero. Para hacer una histerectomía vaginal, el útero tiene que ser pequeño, menos de 12 centímetros. No puede ser tan grande, no puede tener miomas tan grandes. Y también está la histerectomía por cirugía abierta, ¿no? La laparotomía. Y también está el tratamiento conservador. El tratamiento conservador es la embolización de las arterias, la ablación por radiofrecuencia y el ultrasonido focalizado.
que esos son tratamientos que no son, acá por lo menos no son muy frecuentes de realizar. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿en qué pacientes está indicada la cirugía? En pacientes que tienen miomas mayor a 6 centímetros, en pacientes que tienen un tamaño uterino de más de 12 centímetros, pacientes con miomas sintomáticos, donde ya presentan anemia, síntomas de compresión, infertilidad, dolor invalidante, en pacientes con sospecha de tumores malignos, eh, para realizar diagnóstico diferencial de un tumor pélvico anexial. En todas estas pacientes está indicada la cirugía. Hay que considerar siempre la edad de la paciente, si es una paciente joven y quiere tener hijos, no ha tenido hijos o quiere tener más hijos, o si es una paciente ya mayor, que ya tiene paridad satisfecha, no quiere tener más hijos, también se puede considerar, ¿no?, la histerectomía. El 20 a 30% de estos miomas recidivan, ¿no?, en 3 años, que quiere decir que vuelve a aparecer pacientes que ya se han hecho una miomectomía, y no quiere decir que nunca más vayan a tener mioma. Pueden aparecer generalmente, si se hizo una miomectomía de un mioma muy grande y no se pudo diagnosticar o no se pudo visualizar un mioma intramural pequeño, entonces estos que quedan, estos pequeños miomas que quedan y no se pudieron diagnosticar, aparecen y crecen de tamaño. Eh, Se puede disminuir a un 15% en caso de embarazo posterior a la miomectomía. Siguiente, por favor. Aquí vemos imágenes de ejemplo para que vean un poco cómo es la embolización de las arterias uterinas, ¿no? Se coloca un líquido a través de un catéter por la arteria femoral en la parte de la pierna superior que llega hasta la arteria uterina, ¿no?, para así eh, evitar su irrigación y evitar que siga creciendo. Luego está la miomectomía, es solo retirar el mioma. Ahí vemos en la imagen donde hay varios miomas que han sido eh, seccionados. Y en la imagen de la derecha vemos, ¿no?, la histerectomía. En ese caso de la imagen es una histerectomía abdominal, ¿no? Si el útero no es muy grande, se puede hacer una incisión tipo Pfannenstiel, como de una cesárea, pero si el mioma y el útero es muy grande, se tiene que hacer una cicatriz mediana, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí vemos un poco para que conozcan cómo es una histeroscopía. La histeroscopía se realiza en quirófano, bajo anestesia, ¿no? Con todas las medidas de seguridad, de asepsia. Se introduce una cámara por la vía vaginal hasta el útero, se lo observa mediante una pantalla y ahí vemos, ¿no?, un mioma submucoso, ¿no?, que lo están retirando. Siguiente, por favor. Bueno, y esta pregunta la quise poner porque seguramente va a haber muchas personas que tienen esa duda, ¿no? ¿Se puede malignizar un mioma uterino? Como ya había explicado anteriormente, los miomas son tumores benignos, no son tumores malignos ni se malignizan. Las estadísticas indican que aproximadamente 1 de cada 10.000 pacientes con mioma presentarán un tumor maligno denominado leiomiosarcoma. El tumor maligno se llama sarcoma o leiomiosarcoma, probablemente debido a un mal diagnóstico, ¿no?, que muestra signos de vascularización anormal. ¿Qué quiere decir? Como ya les había dicho, el mioma no tiene vascularización interna, es pobre de vascularización interna. Entonces, al realizar una ecografía Doppler, no se va a ver, como en esa imagen, la vascularización dentro del tumor. Esa imagen es de un sarcoma. Entonces, ahí se ve al Doppler que es rico en vascularización interna, ¿no? Entonces, eh, son pacientes que quizás antes no le diagnosticaron, le hicieron un mal diagnóstico, le dijeron que tenía mioma
o quizás el equipo donde se lo hicieron, el ecógrafo, no sé, tenía buena calidad, no le pudieron hacer una ecografía Doppler, entonces en ese caso, ¿no? Ya sería el tumor un sarcoma. ¿En quienes se sospecha que padezcan estos miomas? En las pacientes premenárquicas, quiere decir, si este tumor uterino aparece antes de la primera menstruación, ahí se puede sospechar que una paciente tenga leiomiosarcoma. O en las pacientes posmenopáusicas, porque como habíamos dicho, en la menopausia el mioma se atrofia, entonces para de crecer o se encoge un poco. Entonces, si después en la menopausia aparece o crece una tumoración en el útero, entonces es que se puede tratar de un leiomiosarcoma, ¿no? Porque tienen un crecimiento muy acelerado. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, lo puse. Eh, muchas gracias por su atención. Queremos agradecer a la doctora Yandira Tordoya, que hoy nos ha brindado una excelente explicación acerca de lo que son los miomas en el útero. Así que le agradecemos mucho, doctora. Estoy segura que ha podido responder muchas preguntas de las que teníamos acerca de esta enfermedad que aqueja principalmente a a muchas mujeres, como usted bien lo mencionaba. Así que quiero decirles a todos que ahora vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Quiero pedirles, por favor, a todas aquellas personas que quieran realizar sus preguntas en sala de Zoom número 1, que por favor a través de la plataforma puedan levantar la mano a partir de este momento. Y también pedimos a todos aquellos que nos acompañan en nuestra sala de Zoom número 2, les pedimos que nos hagan llegar también sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestra sala de Zoom, perdón, en nuestra página de Facebook, por favor envíennos sus preguntas a través de los comentarios de esta red social. Iniciamos, por favor. Vamos a pedirles que sean muy concretos, ya que tenemos muy poquito tiempo para realizar las preguntas, por favor. Habilitamos el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Vamos, por favor, con Erika Pérez. Adelante, por favor, Erika. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su consulta, por favor. Ajá. Buenas noches, ¿cómo está? Bueno, interesante el tema, ¿no? De los miomas. Una preguntita rapidita. Yo tenía mioma hace como 2 meses. Me diagnosticaron mioma 5 centímetros en mi matriz, pero resulta que cuando yo me tomé mates y algunas cosas más, porque me dijo que te vamos a operar y todo eso, me dio miedo y unas personas me dijeron, tomate mates, va a bajar tu mioma. Entonces yo después de 2 meses me hice el análisis y otra vez me saqué la ecografía, otra vez y ya no los tenía. ¿Será que se puede salir así nomás las miomas con mates o es que qué pasó en mi organismo? Gracias. Gracias por su pregunta. Bueno, como ya había dicho anteriormente, los miomas no desaparecen. Al contrario, más bien aumentan su tamaño o mediante la medicación pueden disminuir un poco su tamaño. Sí hay médicos, quizás en su caso o no le hicieron un buen diagnóstico o no sé, o quizás, bueno, la alimentación también ayuda un poco a disminuir, ¿no? La alimentación, sobre todo la alimentación rica en vitamina D, ayuda a disminuir el tamaño de los miomas, pero no a desaparecerlos, ¿no? En este caso, quizás habría que ver valorar bien la clínica, o si no tenía clínica, valorar bien la imagen, ¿no? Con la que le diagnosticaron los miomas. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante y a tomarla en cuenta, por favor. Continuamos en sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Geraldine. Adelante, por favor, Geraldine. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Geraldine, me conecto desde Ilpana, Yungas de La Paz.
Mi pregunta es, ¿qué procede cuando una persona en gestación presenta el mioma, los miomas? ¿Ya? Em, bueno, todo depende de la clínica y de la localización de los miomas. Si la mujer está gestando y se diagnostican miomas, va a depender mucho de la localización. Eh, Generalmente tratamiento no se hace. Bueno, no se hace tratamiento en una paciente que ya está embarazada, solo que hay que saber cuál es su localización, si están, como había dicho, en la parte baja del útero, en el istmo, valorar si se les realiza una cesárea. Lo más recomendable es realizar una cesárea. Pero si los miomas son bien pequeñitos, están en la capa media del útero, en el músculo, en el miometrio, entonces, y no dan síntomas, no afectaría, no tendría por qué afectar en el embarazo, ¿no? Como había dicho, si el mioma es muy grande y se encuentra en la capa externa, en la serosa, podría haber una degeneración, que esto va a producir dolor intenso, pero eso se puede controlar el dolor y en unas 48 horas eh, ya desaparecen los síntomas, ¿no? Pero otro problema no, de sangrados no es muy poco probable que tenga sangrados durante el embarazo a consecuencia de los miomas. Entonces habría que ver, ¿no? Mucho de cuántos miomas tiene, de qué tamaño son y su localización. Pero tratamiento durante el embarazo por miomas no se hace, a no ser que sea un mioma ya muy grande, pediculado, que estos compriman alguna estructura y para realizar una intervención, ¿no? Pero luego no se hace nada. Muchas gracias, doctora, por esta recomendación tan importante y agradecemos a toda la gente que está conectada con nosotros también desde los yungas de nuestro país. Muchísimas gracias a todos por ser parte de este taller número 177 de la Escuela de Género. Continuamos, por favor, vamos a habilitar el micrófono de Rosemary Tadeo Mamani. Adelante, por favor, Rosemary, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Vamos una vez más, por favor, con habilitando el micrófono, por favor, Rosemary Tadeo Mamani. Adelante, por favor. Sí. Ahora sí, Rosemary, buenas noches. Nombre completo, Buenas desde dónde noches. se conecta y su pregunta, por favor. Buenas noches, soy Rosmarita de Omani de la ciudad de Santa Cruz. Mi consulta para la doctora, en caso de, hay cirugías que le hacen como la histerectomía, digamos, sacar el útero del mioma. En casos, y en otros casos hay donde le sacan siempre el mioma, pero en este caso no es histerectomía, pero hay probabilidad de que vuelva a salir, o sea, que sea repetitivo. Esa es mi pregunta. Buenas noches, gracias por su pregunta. Sí, puede ser que vuelvan a aparecer, como ya lo había dicho, ¿no? Si solamente se retira el mioma, eh, no quiere decir que nunca más se vaya a tener mioma. Puede ser que no se haya diagnosticado a tiempo algún otro mioma pequeño en la parte media del útero, los miomas intramurales, y que estos, al dejarlos y no retirarlos por miomatomía, pueden en unos años crecer, ¿no? Porque son de crecimiento lento, pero con los años se vuelve a hacer otra ecografía y se evidencia, ¿no? Que tiene miomas nuevamente, ¿no? Muchas A no ser, gracias, doctora. perdón, Perdón, continúa, por perdón, favor. creo que también preguntó si por una histerectomía puede ser que aparezca después de una histerectomía o no. Porque después de una histerectomía no vuelven a aparecer porque ya no hay el órgano reproductor, no está ya el útero, entonces no hay cómo vuelva a aparecer un mioma porque solamente se localizan en el útero, ¿no?
Muchas gracias, doctora, por responder esta pregunta que también nos han hecho desde el departamento de Santa Cruz. Muchísimas gracias. Continuamos, por favor. Ahora sí, tenemos muchas preguntas para usted. Lamentablemente tenemos muy poco tiempo, así que nos trasladamos muy rápidamente de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le voy a transmitir, por favor, la pregunta de Elba Kisber Katari. Y ella nos dice, doctora, buenas noches. ¿Cada cuánto se recomienda hacer una ecografía transvaginal? Ya, gracias por su pregunta. Bueno, una ecografía transvaginal se debería realizar en cualquier control rutinario. Eh, por lo menos una vez al año debería realizarse un control ginecológico. En este control ginecológico, su médico le va a solicitar una ecografía transvaginal, ¿no? Entonces, respondiendo a su pregunta, cada año se podría realizar una ecografía, ya que esto no tiene ninguna consecuencia la cantidad de ecografías que uno se realiza. Ya si uno presenta miomas y sin síntomas, hay que hacer un seguimiento por lo menos cada 6 meses de ecografía. Muchas gracias, doctora. Así que todas las mujeres a tomar en cuenta esta recomendación, por favor, por lo menos una vez al año debemos realizarnos una ecografía transvaginal. Así que anotarlo en la agenda, por favor, para no olvidarse y así poder también cuidar su salud y prevenir cualquier tipo de enfermedades para más adelante. Continuamos, por favor, doctora. También le transmito la pregunta del auxiliar en enfermería, Marlene Carvajal Cabral, que nos dice, doctora, me gustaría saber si el único método para quitar los miomas es la cirugía. Sí, el tratamiento definitivo para quitar los miomas sería de la cirugía. Como lo dije, hay tratamientos para disminuir un poco su tamaño eh, y para controlar los síntomas. Pero el diagnóstico definitivo para quitar completamente los miomas es la miomectomía, depende de dónde, si está por fuera, en la capa externa, o mediante histeroscopía, si está en la cavidad uterina, o se opta por la histerectomía, ¿no? Depende de cada paciente. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página del Facebook. Isabel Lourdes Mamani Limachi nos dice, doctora, buenas noches. Si tengo miomas, ¿se puede cortar mi menstruación? ¿Eso es normal, doctora? ¿Puede pasar eso cuando uno tiene miomas? Generalmente cuando una paciente tiene miomas, más bien lo contrario, se tiene hemorragia, menstruaciones excesivas, abundantes o menstruaciones o sangrados uterinos anormales entre menstruaciones, ¿no? Si tiene un mioma, le diagnosticaron un mioma y tiene ausencia de la regla, puede ser cualquier otra condición hormonal, ¿no? Tendría que hacerse un laboratorio hormonal para ver por qué causa no tiene, ¿no? La menstruación. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y vamos a realizar las últimas dos preguntas, por favor. Vamos a habilitar el micrófono de Nancy Bautista Salazar. Adelante, por favor, Nancy. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su consulta, por favor. Nuevamente, por favor, con Nancy Bautista Salazar. Adelante, Nancy. Buenas noches. Bueno, estamos con algunos problemas técnicos al parecer. Igual te mandamos un gran saludo, querida Nancy, y esperamos que a la próxima puedas realizar tu pregunta y lo puedes enviar también si gustas al chat que se encuentra habilitado en nuestra red social. Así que un abrazo para ti. Continuamos, por favor, vamos con las últimas preguntas. Ahí está, vamos a habilitar el micrófono de Alejandra Macías. Adelante, por favor, Alejandra. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo y desde dónde se conecta, por favor? Buenas noches. Soy la doctora Alejandra Macías de Puerto Suárez, frontera con el Brasil, en el departamento de Santa Cruz.
Mi consulta es la siguiente. En el caso de bueno, son dos. La primera pregunta, en el caso de las pacientes que tienen antecedentes de múltiples abortos, pero no han conseguido una gestación completa, o sea, no han dado a luz nunca, pero sí el antecedente de más de 4 abortos. En el caso de estas pacientes, ¿hay un riesgo mayor en tener miomas o no los tienen? No. Eh, el antecedente de múltiples abortos, de abortos a repetición a causa de miomas, va a tener que ser, lógicamente, presentar miomas eh, de mayor frecuencia en el endometrio, en la capa interna, ¿no? del útero, ya que estos, al deformar la cavidad uterina, hacen que no haya la implantación o que se pueda haber implantación, pero como está deformada la cavidad, no poder concretar un- o anidar a ese feto, y lo que hace que haya el desprendimiento, ¿no? El aborto. Pero si no se tiene miomas, no podría ser una causa de múltiples abortos. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Alejandra por haberse conectado con nosotros desde Puerto Suárez, la frontera ya con Brasil, desde el departamento de Santa Cruz. Un abrazo para todos los que se conectan desde este hermoso lugar también de nuestro país. Continuamos, por favor. Vamos a elegir al azar ahora sí a Mercy Araceli Flores, por favor. Adelante, Mercy. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Vamos nuevamente, por favor, con Mercy Araceli Flores, por favor. Bueno, al parecer está Mercy con algunos problemas. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Tatiana Capriles. Adelante, por favor, Tatiana. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? ¿Desde dónde se conecta? Muy buenas noches. Primero quiero agradecer mucho a la doctora y a la Escuela de Género porque es realmente muy interesante, me han sacado de muchísimas dudas, pero mi pregunta es, bueno, me han dicho que tengo mioma intramural fúndico posterior de 44 por 31 milímetros, entonces tendría que esperar a que supere los 6, bueno, 60 milímetros para una cirugía. Y también, ¿cuál es la diferencia entre pólipo? Porque me han dicho que tengo un pólipo endometrial pequeño. ¿Y cuál es la diferencia entre pólipo y mioma? Y si es que el pólipo se vuelve maligno. Muchas gracias. Perdón, disculpe, buenas noches. La primera pregunta, ¿me la puedes repetir, por favor? Tu primer pregunta. Buenas noches, Sí, doctora. Bueno, en buenas realidad noches. lo que pasa es que me han diagnosticado un mioma intramural fúndico posterior que tiene 44 por 31 milímetros. Entonces, para hacerme una cirugía o una extracción, qué sé yo, tendría que esperar a que supere los 60 milímetros. Ah, ya. Para empezar, habría que ver si tiene usted síntomas, ¿no? Si generalmente los intramurales, como lo mencioné, no dan síntomas mayormente, pero si le diera síntomas que son los sangrados excesivos, ¿no? Que le causen ya una anemia posterior de presentar tantas hemorragias, ahí sí se consideraría una cirugía. Y mientras midan mayor, ¿no? A 6 centímetros generalmente. Mayor a 6 centímetros se podría valorar una cirugía, y siempre y cuando le dé síntomas, porque si es un mioma intramural pequeño de 4 centímetros, no justificaría una cirugía, ¿no? Bueno, alguna vez en realidad ha sido como que más abundante la menstruación y es como que me ha venido antes de como 2 veces en el mes, pero eso es alguna vez, no es siempre. Claro, Y también primero la pregunta es, habría que optar por otros tratamientos alternativos antes de realizar una cirugía también. Si ya con esos tratamientos el sangrado, las molestias continúan, ahí recién también se podría valorar la cirugía.
Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Tatiana por haber compartido un poquito de su experiencia, de los problemas que tiene ahora, lamentablemente, con este tema de los miomas. Te mandamos un abrazo, Tatiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros conectada para aprender un poquito más acerca de este tema. Continuamos, por favor, doctora. Le voy a pedir, por favor, la última consulta, así la yapita de este taller, por favor, ya que hemos iniciado unos minutitos antes. Habilitamos el micrófono de Susana, por favor. Adelante, Susana. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo, por favor? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su consulta. Buenas noches, mi nombre es Susana Ramos, me comunico aquí de Concepción, de la provincia de Ñuflo de Chávez, la Chiquitanía. Ya, Buenas noches. buenas noches, doctora. Mi pregunta es, después de que a mí me practicaron una cesárea de emergencia de mioma, pesó 1,3 kg mi mioma, no tuve ningún síntoma, no tuve nada, por eso ahora hace 2 años, ¿cuándo volvería a hacerme como mi chequeo médico para poder, si es que creció, si es que volvió a nacer, no sé, doctora? Le hicieron una miomectomía. ¿Hace cuánto tiempo dice? 2 años, 2 años va a 2 años. ser, sí. Y no se ha vuelto a hacer un control No, ginecológico. no. Claro. Por eso, ¿qué me Claro, recomendaría? por lo menos 3 años, ¿no? 3 años posterior a su cirugía, lo ideal, ¿no? Si antes por algún motivo no se lo pudo realizar, porque como lo dije, por lo menos una vez al año sería recomendable realizarse una ecografía transvaginal para ver que todo esté normal, pero si por algún motivo no pudo, por lo menos hacerlo, ¿no? A los 3 años, donde ya se puede ver un crecimiento, porque los miomas no crecen rápidamente, crecen lentamente. Entonces, a los 3 años se podría ver si hay algún otro mioma. El mismo que ya le retiraron, no es que vuelva a crecer, sino crece otro mioma en otra localización que no se haya podido diagnosticar porque Sí, tal vez era porque muy pequeño. me extirparon el ovario izquierdo porque estaba adherido al ovario. Mm, Entonces, habría que realizarse, ¿no? Por lo menos a los 3 años, ¿no? De su miomectomía. Muchas gracias, doctora, y agradecemos también a Susana por haberse conectado con nosotros desde este hermoso municipio como es Concepción en la Chiquitanía. Un abrazo para ti y a todos los que se conectan también con nosotros desde este lugar. Le agradecemos, doctora. Lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller. No queremos irnos sin antes agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros. El día de hoy hemos sido más de 4.200 personas que hemos participado de este taller, que nos hemos conectado y hemos podido aprender un poquito más acerca de este tema tan importante como son los miomas. Le agradezco, doctora, por haber aceptado nuevamente nuestra invitación y haber compartido con nosotros Y todos sus conocimientos. Le voy a pedir, por favor, que nos pueda brindar sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de verla nuevamente en un siguiente taller para hablar sobre estos temas tan importantes que aquejan principalmente a las mujeres. Adelante, por favor. Bueno, mis recomendaciones serían principalmente realizar controles ginecológicos periódicos, por lo menos una vez al año, para así poder prevenir eh, a tiempo, tratar o oportunamente cualquier patología antes de su complicación. Y si la paciente la han diagnosticado con miomas y es asintomática, realizar su seguimiento periódicamente también para ver la evolución de los miomas. Y si presentan algún dolor intenso durante las menstruaciones o hemorragias anormales, no automedicarse, ¿no? Acudir siempre al especialista para que éste evalúe cuál sería el tratamiento más adecuado para cada paciente, ya que cada caso es diferente. Además, mantener una alimentación saludable, balanceada, para mantener un peso adecuado, porque como dije, la obesidad también es un factor predisponente para los miomas, ¿no? Y bueno, me despido. Muchas gracias nuevamente por haberme hecho la invitación a la Escuela de Género y Desarrollo, por haberme tomado en cuenta nuevamente. Felicitar también al señor Doria Medina, ¿no? Por realizar estos talleres informativos, ya que ayudan a mucha gente, y sobre todo que es sin fines de lucro, ¿no? Con el simple hecho de ayudar a la población para informar.
¿no? Espero haber brindado mucha ayuda, haberles sacado sus dudas y si les quedó alguna duda o quieren alguna consulta, pueden contactarme, ¿no? Mediante las redes sociales.